tiempo de alabanza y también de aprender un poco más de la palabra de Dios y seguir sorprendiéndonos. Estos últimos 2 meses hemos empezado un recorrido para conocer más del Espíritu Santo. Si me pones el PowerPoint, Javi. Y los temas que hemos estado viendo, el camino que hemos recorrido ha sido este. El primer tema, la introducción, para poder empezar a estudiar y enfocarnos en el Espíritu Santo, fue comprender este Dios trino en el cual creemos. Que en un solo Dios coexisten 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estuvimos viendo sus funciones y cómo interactúan entre ellos. Después, al domingo siguiente, estuvimos viendo al Espíritu Santo, que es Dios, y tomado de la mano al domingo siguiente, que también es una persona de la Trinidad, porque muchas veces se interpreta como con una fuerza, un poder que emana de Dios, pero la realidad es que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Siguiendo así, vimos el ministerio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y el domingo pasado estuvimos viendo los dones del Espíritu Santo. Y para hacer un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado, se hizo una distinción entre los dones y los talentos. El talento es aquello natural que todas las personas tenemos, en donde podemos ser buenos en algo y lo desarrollamos, pero el don es algo que Dios te da, es algo que Él entrega a tu vida. Y cuando pensamos en dones podríamos ver uno de los más conocidos, que es el don de la sabiduría. Y cuando uno dice sabiduría, inmediatamente Salomón viene a nuestra mente, que él pidió sabiduría y por consecuencia al haber pedido sabiduría, todas las demás cosas le llegaron a él por añadidura. De esta forma es que llegamos al tema que hoy vamos a estar viendo, y es el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. ¿Cómo fue la acción del Espíritu Santo en el Señor? Y por ahí solemos pensar que como Jesús es una persona dentro de la Trinidad, no necesitaba el Espíritu Santo. Pero para nuestra sorpresa, el Espíritu Santo fue sumamente importante en la vida del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Como para hacer un pequeño repaso, si algo sabemos del Espíritu Santo es que Él desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Características que hemos visto del Espíritu es que enseña, conforta, anima y guía. Cuando vemos esta realidad del Espíritu Santo y de lo que Él desea hacer en nuestra vida, y llegamos al Nuevo Testamento y puntualmente a los 4 evangelios y vemos la persona del Señor Jesús, que es lo principal de los 4 evangelios, se basan en la vida de Él, vemos que el Señor Jesús dependía del Espíritu Santo. Y Jesucristo es el ejemplo a seguir para todas aquellas personas que hemos creído en Él como único y suficiente Salvador. Él es nuestro mayor ejemplo. Estamos invitados a tener una relación, no solamente con el Espíritu Santo, sino en conocimiento y en saber qué es lo que Él desea hacer en nuestra vida. Cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, vemos la dependencia que Él tuvo en el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a estar en esta mañana buscando entender un poco más. Porque esto nos tiene que llevar a nosotros a hacernos preguntas y ver cómo nosotros estamos dependiendo con nuestra vida del Espíritu Santo, cómo nos estamos tomando de Él, qué influencia tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Esto lo vamos a ver a través de 6 puntos claves de la vida del Señor Jesús. En su concepción y encarnación, en su niñez, en su bautismo, en su tentación, en su muerte y el último punto, en su resurrección. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, inmediatamente nosotros le asignamos una función. Es la de regeneración, que es cuando nosotros lo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y somos sellados por el Espíritu Santo, nace una nueva persona, somos regenerados. Pero también le asignamos la función de que Él nos santifica, que es algo que el Espíritu Santo día a día trabaja en nuestra vida. Para nuestra sorpresa, cuando nos empezamos a sumergir un poco en la palabra del Señor y empezamos a indagar, empezamos a conocer que el Espíritu Santo tiene una función mucho más amplia que esto que estamos viendo, sino que le podemos asignar la función como el perfeccionador de la creación, el mediador de la gracia,
autor de la revelación y fundador, de hecho, de la Iglesia de Cristo. Esta mañana vamos a estar mirando cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo a través de estos 6 puntos. Pero también tenemos que comprender quién es el Señor Jesús. Recién dijimos que es la segunda persona de la Trinidad, esta Trinidad que hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por ahí pensamos que cuando decimos primera persona, segunda o tercera, estamos haciendo un orden jerárquico o de autoridad. Pero esto no es un orden jerárquico, sino de roles. Y es importante tenerlo presente. Y cuando vemos que el Señor Jesús es Dios mismo, sabemos que es totalmente Dios, que es eterno, que es incomprensible, que es todopoderoso, que es omnisciente, es omnipresente. Y en la plenitud del tiempo, cuando se cumplió, Él voluntariamente decidió venir al mundo, tomar naturaleza humana, siendo completamente Dios y a su vez siendo completamente hombre. Si leemos Filipenses 2:6, espero que el tamaño de la letra pueda ser el correcto para que me puedan ir siguiendo. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando leemos esto y vemos el lugar que Dios le dio a Jesús, y vemos que Jesús dependía y que su vida fue dirigida por el Espíritu Santo, no podemos darle al Espíritu Santo un rol secundario o no tan importante en la vida del Señor Jesús. Este error suele suceder cuando la divinidad de Jesucristo la ponemos sobre la humanidad del Señor Jesús. La divinidad no necesitaba del Espíritu Santo, pero la humanidad del Señor Jesucristo necesitaba del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos va a mostrar a lo largo de la palabra de Dios la importancia que tuvo el Espíritu Santo en su vida. Tenemos que comprender que Jesús llegó como un niño, fue concebido, entonces Él se desarrolló, Él creció, aprendió a caminar, aprendió a hablar, fue madurando, fue creciendo, no solamente físicamente, sino que espiritual e intelectualmente también tuvo un desarrollo. Y también fue tentado en la tierra y probado. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote que nos puede acompañar cuando nosotros pasamos las diversas pruebas. Dice Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Vamos a estar viendo esta mañana cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de Jesucristo, pero también cómo Jesucristo dependió del Espíritu Santo. Habiendo hecho esta introducción, vamos a ir al Señor en oración y le vamos a pedir que toque lo profundo de nuestro corazón, que nos dé un entendimiento y que lo que vayamos a ver esta mañana no solamente quede en conocimiento para nuestros corazones, para nuestra mente, sino que lo podamos bajar de una forma práctica a nuestra vida. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque una vez más nos permitís, Señor, juntarnos, nos permitís compartir un tiempo de alabanza, Señor, donde te reconocemos y te ponemos como centro de esta reunión. Y al abrir tu palabra te pedimos humildemente, Señor, primero que limpies nuestros corazones para podernos presentar delante de ti. Pero también te pedimos que abra nuestro entendimiento para que lo que hoy veamos lo podamos llevar de una forma práctica a nuestra vida, Señor. Abrinos el entendimiento espiritual, Señor. Y gracias por este tiempo que nos regalás para compartir.
Todo esto lo dejamos delante de tu presencia y te lo agradecemos. Y esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dijimos que lo íbamos a ver en 6 puntos de la vida. El primero es su concepción y su encarnación. Y el Espíritu Santo fue muy, pero muy importante en este punto. Cuando uno piensa en encarnación, podemos decir que es el acto mismo en el cual la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente, sin dejar de ser Dios, decidió hacerse hombre y habitar entre nosotros. Versículos que nos muestran esto los encontramos en Lucas 1:35, que dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Otro versículo está en Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo fue el causante de la concepción del Señor Jesús, no el Padre y no el Hijo. Sin embargo, esto no significa que el Padre y el Hijo hayan participado. De hecho, la palabra nos da indicio de esto, y lo vamos a leer en Hebreos 10, el versículo 5 y 7, que dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y en el versículo 7 dice: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Encontramos que el Padre es coautor de la concepción, pero también el Hijo es coautor de su propia encarnación. A diferencia de todo ser humano que nacemos de forma pasiva, esto quiere decir que nosotros no podemos elegir cuándo nacemos. Esto es una realidad. El Señor Jesucristo decidió cuándo nacer. Él lo hizo de forma totalmente activa. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando el tiempo llegó y Jesús tenía que venir a esta tierra. En ese momento Jesús decidió de forma voluntaria llegar al seno de María. Esto lo hemos visto y lo dice Pablo en Filipenses cuando dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto lo encontramos en Filipenses, en el capítulo 2, entre el versículo 6 al 11. En resumen, podemos con total seguridad afirmar que en la concepción de Jesús participaron las 3 personas de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue la causa eficiente para la concepción de Jesús en el seno de María. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Esto nos hace comprender la relación del Espíritu Santo con la naturaleza humana del Señor Jesús. Fue condición importantísima que en la concepción actuara el Espíritu Santo, porque esto evitaba que la herencia de pecado fuera transmitida al Señor Jesucristo. Era necesaria para que nuestro Salvador pudiera ser ese cordero limpio y sin mancha que pudiese ser sacrificado. El rol que cumplió el Espíritu Santo fue preservar al Señor Jesús de la herencia del pecado, ese pecado original con que cualquier persona nace y que, querramos o no, esta herencia nos inclina siempre al mal. Es algo que no se puede evitar. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Jesucristo pudo ser concebido y llegar a este mundo limpio y sin mancha.
pero nosotros no. Y tenemos versículos que explican esto, y esto lo encontramos en el Salmo, en el 51, versículo 5. Siempre aclaro ahí la versión que voy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción preciosa. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Nosotros desde el momento de la concepción, la herencia del pecado llega a nuestras vidas, no la podemos evitar. Pero cuando Jesús fue concebido, fue a través del Espíritu Santo y del poder del Padre. Y eso hace que la herencia del pecado no estuviera en el Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de herencia, sabemos que hay dos elementos que recibimos del pecado original. El primero es la culpa, que la recibimos a través de Adán, que fue el representante que tuvimos ahí en el huerto del Edén. La segunda consecuencia es esta naturaleza corrompida que nos inclina al mal. Y cuando pensamos en que esta herencia nos inclina al mal, por lo general hay un versículo que se nos viene y que lo dijo Pablo, que lo encontramos en Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El comprender un poco más que Jesús no era de estos elementos y ver que Él dependía completamente del Espíritu Santo, tiene que desafiarnos a nosotros a tener una búsqueda incesante en el día a día para poder depender de Él. Él llegó puro, sin mancha, apartado, con una naturaleza humana inmaculada, pero también moralmente hermosa. Habiendo hecho esta primera introducción donde hemos visto su concepción y su encarnación, vamos a pasar a su niñez. Sabemos que el Espíritu Santo moró sin medida. Esto quiere decir moró en plenitud en la vida de Él. También es cierto que hubo un crecimiento espiritual en la vida del Señor Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 40 y en el versículo 52, que nos muestran parte de la niñez del Señor y todo lo que en Él iba sucediendo. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. 12 versículos más adelante, en el versículo 52, encontramos lo siguiente, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lucas nos muestra que en el Señor hubo un crecimiento espiritual y también intelectual, que Él nació como un verdadero niño. Él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar. Él no nació grande, no fue como Adán. Adán fue concebido y fue grande, él ya sabía hablar, tuvo entendimiento. Jesús fue progresivo, fue creciendo, fue madurando, fue comprendiendo más las cosas. Sin embargo, en todo este proceso el Espíritu Santo estuvo con él en plenitud y lo estuvo guardando y guiando. Y acá encontramos algo riquísimo que dice, y crecía en sabiduría, un don que Dios da. El Señor Jesucristo lo fue desarrollando día a día hasta llegar a la plenitud de su madurez. Isaías 11, el versículo 1 y 2 dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Durante toda la etapa de crecimiento, el Espíritu Santo formó parte importante en la vida del Señor Jesús. No podemos dejarlo como algo secundario. Si bien Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, la parte humana del Señor Jesucristo necesitó en todo momento ser guiada por el Espíritu Santo. Juan 3:34 nos dice, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. La naturaleza santa del Señor estaba latente y se iría ejercitando a medida que iba creciendo. Él necesitaba ir aprendiendo, pero una de las cosas que también aprendió el Señor y desarrolló fue ser obediente.
Él esto algo que lo desarrolló y lo dice la palabra de Dios en Hebreos 5:8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En todo este periodo podemos estar seguros que el Espíritu Santo fue crucial en la vida del Señor Jesús. No solamente lo acompañó, lo guió, lo hizo crecer espiritualmente, lo fue llenando de sabiduría, le fue enseñando obediencia, sino que lo fue preparando para lo que el Señor había venido. Y de esta forma llegamos al tercer punto. Ya hemos visto el primero, su concepción y su encarnación. El segundo, la niñez. Y después de esto llegamos al bautismo del Señor Jesús. Porque hemos dicho que en todas las etapas del Señor Jesucristo el Espíritu ha estado de forma presente. La acción del Espíritu siempre ha estado sobre su vida. Y esto lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Dice Lucas 3, el versículo 21-22. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado mientras él oraba. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Después de ser bautizado, nos dice que el Señor realmente fue lleno del Espíritu Santo. Después de ser bautizado, esta manifestación del Espíritu Santo reposándose en forma de paloma simboliza que el Señor Jesús estaba siendo ungido, estaba siendo lleno de poder para lo que Él iba a comenzar. En el bautismo del Señor Jesús encontramos un punto de inflexión, porque acá se activa la carrera ministerial pública de Él. Y el Señor lo estaba poniendo en manifiesto y lo estaba haciendo público. Pero también encontramos uno de los cuadros más preciosos del único Dios en el que creemos y que es un Dios trino. Porque acá la Trinidad se ve con muchísima claridad. Jesucristo siendo bautizado, los cielos abiertos con la voz de Dios diciendo que era su Hijo amado, y el Espíritu Santo de forma visible como paloma reposando sobre el Señor Jesús. Es uno de los cuadros más lindos que nosotros tenemos. Y esta tarde 3 hermanos, si no me equivoco, han tomado esta decisión y van a hacer público lo que en sus corazones han decidido. El bautismo del Señor fue hacer público el inicio de la carrera ministerial y para lo que Él había venido a la tierra. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo dijo el Señor Jesús y fue el primer sermón luego de haber sido bautizado. Después de esto, un cuadro que conocemos, el Señor se sienta y les dice esto: hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. Lo encontramos en Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Cuando el Señor Jesús empieza su carrera ministerial pública, generó mucho enfrentamiento con los maestros de la ley, con los fariseos. No estaban muy conformes con lo que el Señor iba diciendo. Y el Señor Jesús realmente, cuando se le otorga el poder para hacer milagros, habían ciertos milagros que a Él lo definían como Mesías y lo identificaban y lo confirmaban. Sin embargo, estos maestros de la ley, conociendo tanto, no pudieron ver ninguna de estas señales. Hechos 10:38 nos dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá vemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero cabe destacar y prestar atención en esto, que no lo hizo con sus propias fuerzas, sino con el poder que emanaba y con el cual el Espíritu Santo le había dotado. Habiendo visto estos primeros puntos, llegamos al cuarto, a la tentación, porque inmediatamente después que es bautizado, que da este sermón, el Espíritu Santo lo lleva al desierto,
donde el Señor iba a pasar la tentación. Bajo la dirección del Espíritu Santo llega ahí, pero el Señor no solamente va bajo su dirección, sino que el Espíritu lo guía y lo ayuda a superar esta tentación. ¿Qué puntos, en qué fue tentado el Señor? ¿En qué área fue tentado? Entre áreas específicas, y esto lo encontramos en Mateo en el capítulo 4, las 3 áreas y en las cuales también nosotros somos tentados es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. La diferencia es que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, descansando en el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, superó estas tentaciones y salió victorioso. Dice Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y cuando pensamos en esto, se nos tiene que venir Efesios capítulo 6, que nos habla de la armadura de Cristo para el cristiano. Y esta armadura tiene distintas partes, y una importante es el escudo de la fe. Y tenemos que comprender qué es el escudo de la fe. El escudo, cuando nosotros somos probados en nuestra fe, cuando somos atacados, el Espíritu Santo nos empieza a defender. Y este escudo de la fe nace a raíz de lo que nosotros conocemos de la palabra. Cuando nosotros vemos la tentación del Señor Jesús, hay algo clave que tenemos que tener muy en claro. Satanás lo prueba en 3 áreas al Señor Jesús. Y Satanás utiliza la palabra del Señor, utiliza la Biblia. El Señor Jesús es confrontado con la palabra. Pero algo que hay que comprender, que cuando es confrontado con esta palabra, la palabra Satanás la descontextualiza completamente. Y ahí el Señor responde con la palabra de Dios contextualizada. Cuando nosotros estamos siendo probados, estamos pasando una tentación, el recurso para que el Espíritu Santo, para que nos pueda funcionar como un escudo, para que nuestra fe no tambalee y se mantenga firme, se basa en lo que nosotros conocemos a Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros la estudiemos, que nosotros la memoricemos, porque es el recurso que utiliza el Espíritu Santo para defendernos en esos momentos. Y de la misma forma la utilizó y el Señor Jesús se defendió en ese tiempo. Es la herramienta que tenemos para salir victoriosos. Por eso el Señor nos dice que Él sabe lo que pasamos. Y al haber pasado mucho más, nosotros nunca vamos a ser probados más de lo que podemos realmente resistir. Tenemos un sumo sacerdote que lo hizo y tenemos los recursos para salir victoriosos. También podemos ver que el Espíritu Santo, no solamente en su concepción e encarnación, en su niñez, en su bautismo, en su tentación, también en su muerte estuvo presente el Espíritu Santo. Lo vamos a encontrar de una forma realmente asombrosa. Nosotros la salvación no solamente se la debemos al acto externo del Señor Jesucristo de morir, sino también al acto interno, porque el Señor deseaba morir. Él lo quería hacer porque sabía que era la única forma que teníamos nosotros de poder ser redimidos delante del Padre. No es que murió físicamente y por dentro Él no lo deseaba. Él fue totalmente congruente. Lo que Él quería y lo que Él hizo por fuera, realmente lo quería por dentro. Y Él voluntariamente vino siendo Dios, se hizo hombre y moró entre nosotros y también se entregó por nosotros. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14 nos dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El Espíritu Santo fue quien hizo que Jesús tuviera la perfecta actitud necesaria para salir victorioso en ese tiempo. Pero también en la muerte, el Señor Jesús tuvo su corazón preparado y el Espíritu Santo lo fue guiando, pero también acompañando. Viendo su muerte, nos vamos ahora a enfocar en la resurrección del Señor.
Cuando pensamos en la resurrección, lo primero que se nos puede venir es que quien actuó en la resurrección fue el Padre. Para nuestra sorpresa, en todo lo creado, en todo lo importante de la Biblia, siempre se manifiesta la Trinidad. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ellos los tres trabajando. Y lo vamos a poder ver, porque en la resurrección del Señor Jesús actúan las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 2:24 nos dice: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Pero vamos a poder ver a través de la palabra que el Espíritu Santo también tuvo un rol importantísimo, y esto lo encontramos en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El Padre actuó en la resurrección del Señor, el Hijo también, y el Espíritu Santo también fue parte de esta resurrección. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, como conclusión, tenemos que ver la dependencia que Él tuvo. Siendo Dios, Él dependió humanamente del Espíritu Santo. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a querer buscarlo al Señor, a querer buscar que el Espíritu Santo realmente guíe nuestras decisiones, que el Espíritu Santo nos acompañe. Siendo Jesús el Hijo de Dios, Él supo encontrar en el Espíritu Santo y descansar para poder transitar en toda su vida en esta tierra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a hacernos ciertas preguntas. Hay dos cosas que tenemos que recordar del Señor Jesús. La primera es que el Señor Jesús fue totalmente hombre, por eso necesitaba depender del Espíritu Santo. Cuando vemos cómo el Señor Jesús dependió del Espíritu Santo, tenemos que preguntarnos: ¿tenemos la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿El Espíritu Santo guía mi caminar? Pero también Jesús no solamente fue un hombre perfecto, limpio, fue un hombre sin mancha, y aún así vivía en la plenitud del Espíritu. Cuando vemos cómo vivía el Señor Jesús, nos tenemos que preguntar: ¿mi vida está dependiendo del Espíritu Santo? Realmente mi día a día, a veces somos tan rutinarios, se nos pasa el día y ni siquiera nos hemos dado cuenta si hemos estado enfocados o mirando al Señor. El Espíritu Santo muchas veces espera que lo busquemos y nosotros pasamos el día de largo sin ni siquiera haber levantado nuestros ojos espirituales en una búsqueda para saber qué es lo que Él quiere. El Señor Jesús supo depender, supo ser guiado por el Espíritu Santo, supo ser lleno por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que realmente buscarlo cada día, ser lleno del Espíritu Santo, pedirle al Señor que guíe nuestra vida, que guíe nuestro caminar, que guíe nuestras decisiones, pero también que guíe cada uno de los propósitos por los cuales hemos sido diseñados. Nosotros tenemos propósitos y Dios quiere que sea una realidad en nuestra vida. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida, cuanto más lugar, cuanto más lo busquemos, más vivos se van a hacer esos propósitos y más libremente el Señor va a trabajar a través nuestro. Que esto que estamos aprendiendo del Espíritu Santo no solamente quede en conocimiento, porque si queda en conocimiento y no lo bajamos de forma aplicable en nuestra vida, creo que hemos perdido el tiempo. Es hermoso conocer al Señor, es hermoso conocer al Espíritu Santo, pero es mucho más hermoso cuando no solo lo conozco, sino cuando mi vida se inclina a vivir y a bajarlo de forma práctica lo que yo estoy conociendo. Que realmente podamos
buscarlo al Señor. Y que el Espíritu Santo sea el medio y la búsqueda insaciable para guiar nuestra vida. En este momento vamos a hacer memoria de lo que hizo el Señor. La muerte del Señor Jesucristo nos abrió a nosotros poder disfrutar una eternidad. Que al participar del pan y del vino, nuestros corazones estén no solamente presentados de forma santa, para hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, limpios nos presentemos delante de Él, sino que los corazones se presenten de la forma correcta, con la motivación y entendiendo el valor de lo que significó esto. El Señor, ese Cordero puro y sin mancha, se entregó para que nosotros pudiéramos disfrutar de una eternidad. Ese Cordero supo aferrarse y ser lleno del Espíritu Santo. Y son las cosas que nos tienen que desafiar a nosotros y motivar para buscar. Y también mirar esta mesa nos tiene que, día a día, cada vez que participemos, nos tiene que dar una nueva dimensión y de lo que realmente significa la entrega del Señor, lo que significó. Que le demos realmente el valor que tiene. Y que hoy al participar lo hagamos con un corazón limpio, humilde, entregado y consagrado. Oremos y después de orar vamos a tener un tiempo donde vamos a cantar una canción en forma de oración antes de participar y que realmente la podamos hacer derramando nuestros corazones delante de la presencia de nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias porque nos permitís, Señor, reunirnos. Gracias porque tenemos la libertad de poder cantarte, adorarte, Señor, de poder escucharte y aprender más de tu palabra. Y, Señor, realmente queremos no solamente conocerte más, queremos vivir, buscando vivir como tu Hijo vivió, Señor. Como el Señor buscaba y dependía del Espíritu Santo, queremos que nuestras vidas se ejerciten de la misma forma, Señor. Que no pasen los días como si nada, Señor. Que cada día busquemos depender de tu Espíritu y ser guiados por tu Espíritu, así como fue guiado el Señor, que nuestras vidas sean guiadas, Señor. Gracias, Señor, por tu entrega, Señor. Gracias, Padre, por este pan que hoy nos recuerda, Señor, cómo tu cuerpo fue entregado para que nosotros seamos limpios, Padre. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y en este tiempo que estamos haciendo memoria de ti, Padre, nuestros corazones se presenten delante de ti, realmente derramados y con una búsqueda incansable de ti. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y dejamos este precioso tiempo delante de tu presencia agradecidos, Señor. Lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.